su especialidad de enfermedades infecciosas, pero ahorita me encuentro trabajando en los Estados Unidos, en Las Vegas, Nevada, con el Hospital de Niños de Las Vegas y afiliado a la Escuela de Medicina en Las Vegas. Y con Francisco hemos establecido este programa yo diría, charlas, conversatorios, como quieran llamarle, de algunos tópicos más frecuentes en el área de pediatría. Y dependiendo de la demanda o dependiendo del tópico que pensemos que sea pertinente para la ocasión, eso es. Entonces, la idea es que yo presente algún tipo de información y luego, si es posible, establezcamos discusión al respecto. El día de hoy es mi intención hablar de lo que es vacunas, pero del aspecto de duda y rechazo a las vacunas. Y evidentemente un tema pues que tenemos muy al momento, muy al corriente, es el hecho de con la nueva vacuna contra el COVID, particularmente muchos adultos están rehusando vacunarse y se ha vuelto un tema bastante importante de discutir porque pues todavía existe más o menos un tercio de la población que lo está pensando o definitivamente no se va a vacunar. Y eso probablemente con uno de los objetivos de la vacunación, con la primera dosis, que es el que muchas personas a riesgo o no a riesgo sufran de enfermedad severa a crítica de la enfermedad, y luego con la segunda dosis el que podamos controlar la pandemia a la brevedad. Hemos tenido la fortuna, y digo hemos, porque con Francisco, que pues no somos contemporáneos, pero sí hemos compartido la introducción de algunas vacunas en lo que tenemos de práctica como médicos, tanto como estudiantes y luego como residentes de pediatría, después como ya ejerciendo la profesión. Y esto es lo enriquecedor, que muchas veces uno no tiene que leer mucho al respecto, tal vez solo para juntar unos números, sino que uno vivió el tema. La primera vacuna con la que yo tuve experiencia vivirla y los cambios que suscitaron y la introducción en Guatemala fue la vacuna contra el Haemophilus influenza B. Ustedes saben, esta vacuna, esta enfermedad, esta bacteria producía muchísimos casos de enfermedad invasiva, meningitis, neumonía, bacteremias, artritis séptica, epiglotitis, etcétera. Y cuando convertimos este polisacárido en un antígeno célula T dependiente, y tengo un slide para ver eso, vimos que era efectivo, particularmente en el grupo que nos interesaba que la enfermedad desapareciera. Y esto eran niños menores de 5 años de edad, evidentemente. Entonces, al tener la vacuna original de solo polisacáridos que no funcionaba en niños menores de 2 años, y luego cambiar a la vacuna congelada con una proteína, la enfermedad prácticamente desapareció. Evidentemente desapareció en los lugares donde se implementó como parte del programa de vacunación. Y luego ese proceso, el proceso número 1 de introducirlo, el proceso de presentarlo a los encargados de la vacunación. Por ejemplo, en Guatemala es el pediatra. El pediatra básicamente es el que nace con el programa de vacunación, el que desarrolla, el que se empapa, el que estudia el proceso de las vacunas. Y esto lo facilita de cierta forma, porque es una de las cosas que sí quiero enfatizar. En el momento, de todos ustedes que vayan a práctica privada, en el momento que ustedes abran la puerta del tema de vacunas, ustedes tienen que estar preparados para la discusión con los padres. Tienen que ser una discusión en la que el padre o los padres sientan que ustedes realmente saben del tema y que manejan el tema y que se mantienen al día del tema. Porque en el momento que el padre sense que ustedes no están muy al día, no están muy empapados o realmente no son pro vacuna, ahí prácticamente están cerrando la puerta al proceso de vacunación en el niño. Entonces, quiero enfatizar en eso, que es muy importante. Y luego, la otra vacuna que me tocó vivir después del Haemophilus influenza B fue el neumococo, nuevamente neumococo conjugado, y de las más importantes, digo, y luego vino la vacuna contra el papilomavirus humano, también muy importante y que al momento todavía
la tasa de administración de la vacuna es muy pobre, porque pues una cuarta parte todavía, casi a nivel mundial, una cuarta parte de las personas todavía no aceptan como tal el proceso de vacunación de sus niños. Voy a compartir, a ver si me acuerdo cómo le hago con este tema. ¿Se mira ahí, Francisco? Sí, Edil. Ok. Perfecto. Entonces, tal vez comenzando con la parte final, uno de los mensajes finales de esta presentación es una de las principales preocupaciones de los padres en cuanto a la vacunación es qué tan segura es la vacuna y los efectos colaterales que puede presentar. Ustedes probablemente se recuerdan de ese ingrato artículo publicado en 1998 en el British Medical Journal de 12 casos donde esta persona infería que estos pacientes habían desarrollado autismo después de la administración de la vacuna contra rubiola y sarampión. Y a pesar de muchos de los esfuerzos que se siguieron haciendo hasta recientemente, grupos grandes de investigación de sujetos, 600,000, donde no se vio ninguna diferencia entre los vacunados y no vacunados en cuanto al desarrollo subsecuente de autismo, vino a realmente a ser un parteaguas, desafortunadamente. Un parteaguas importante para crear ese ambiente de desconfianza en la población. Y particularmente con la vacuna contra el COVID, una de las implicaciones importantes, pienso yo, fue la politización de toda la campaña de la vacuna, desafortunadamente desde su comienzo, y todavía sigue siendo el tema. Entonces, y aquí particularmente ahora, en este estado, en el estado de Nevada, hay prácticamente un 50% de los maestros, porque ya aquí todos los niños ya regresaron a clases presenciales, 50% de los maestros no se ha vacunado todavía y probablemente 30-40% de ellos no se van a vacunar. O sea que sí es un tema muy, pero muy importante en el cual hay que realmente analizar y estar muy abierto a la discusión, que es otro parámetro importante en el momento que uno hable de vacunas. Número uno, estar en conocimiento de la vacuna o de las vacunas que uno está discutiendo y estar muy abierto a la discusión. ¿Cómo le hago para pasar esto? Permíteme un segundo, no sé qué pasó acá. Ok. Cuando uno introduce una vacuna, evidentemente, después de todas las consideraciones en una comunidad, después de todas las consideraciones basadas en carga de la enfermedad, la factibilidad de desarrollar un tipo de vacuna, la capacidad de transportación, la capacidad de almacenamiento, la capacidad de distribución de la vacuna, la capacidad de mantener la cadena de frío para la vacuna, etcétera, etcétera. Todas esas tecnicismos que se establecen y que son prerequisito para ver si se puede administrar una vacuna. La vacuna o el programa de vacunación sufre un proceso de maduración. Entonces, en esta gráfica estoy enseñando que es una enfermedad importante ustedes en la comunidad que quieren erradicar y no digo eliminar, sino que erradicar, porque hay cierta diferencia en el concepto. Y luego viene una vacuna y es una vacuna efectiva. Ese periodo en el que ustedes comienzan a implementar dónde van a conseguir la vacuna, cómo la van a transportar, cómo van a mantener la cadena de frío, dónde la van a almacenar, el personal que necesitan entrenar, todos los médicos que necesitan entrenar, etcétera, etcétera. Ustedes ven que después de probablemente un periodo de unos 2 a 3 años, si todo va bien, la incidencia y prevalencia de la enfermedad comienza a disminuir significativamente. Doctor, disculpe, solo fíjese que su presentación no se está viendo ahorita en la pantalla. Perdón. No sé qué está pasando. Déjame.
Solo me están viendo a mí, ¿verdad? Sí, doctor. Ok. Entonces, aquí, full screen. ¿Qué pasó acá? Espérame un segundo. ¿Y ahí? Ya se mira, doctor. Ok, perdón. Lo voy a dejar ahí, aunque se mire un poco pequeño, porque no sé qué pasó cuando lo cambié a toda la pantalla. Porque no estaba pasando. Ok, entonces, esto es lo que les estaba diciendo. Tienen la enfermedad, comienza la cobertura, disminuyen los números de casos en la comunidad de la enfermedad, pero comienzan a aparecer los eventos adversos que probablemente o no se habían discutido o no habían aparecido con anterioridad, y eso dispara una falta de confianza en la comunidad acerca de la vacuna, y es cuando la gente deja de llevar a sus hijos a la vacunación, comienzan a aparecer los brotes de enfermedad, y luego pues se vuelve a reanalizar, se vuelve a discutir, se ven que el número de efectos colaterales es dentro de lo aceptable, de lo que se había ya publicado, lo que se había aceptado por las entidades regulatorias, y comienza a haber confianza nuevamente, y se recomienza la vacunación, y logran controlar la enfermedad. Eso debería ser lidiar. ¿Cuánto tiempo lleva eso? Ustedes recuerdan cuánto duró con la vacuna de la viruela, ¿verdad? 100 y pico de años para que este fenómeno sucediera. Para otras vacunas el periodo ha sido un poco más corto, pero insisto, no solo es el tema de saber que se tiene una buena vacuna, saber cuáles son los efectos adversos, estar enterado del proceso de la vacuna, estar enterado del tecnicismo de la vacuna, estar pasando la información apropiada a la población que va a ser la población a que se va a administrar la vacuna, etcétera, etcétera. O sea, esos tiempos varían dependiendo de qué vacuna ustedes específicamente estén hablando. En el caso actual que vivimos, pues es una pandemia y quisiéramos erradicar o por lo menos controlar la pandemia, porque ahorita ni siquiera estamos en proceso de erradicación, controlar la pandemia, y pensamos que es un buen mecanismo para hacer lo que es la administración de la vacuna, pero nos encontramos con ese gran problema de que no toda la población quiere vacunarse. Uno de los objetivos en cuanto a los familia es que los niños no padezcan las enfermedades que nosotros les hablamos. También es uno de nuestros principales objetivos, ¿cierto? Eso se ha logrado a través de todas estas vacunas que tenemos en la actualidad. Otra de las principales preocupaciones de los padres es, número uno, ¿por qué le voy a poner esta vacuna si ya no he visto esa enfermedad para nada? Y tiene mucha razón. Pero en este caso las vacunas están siendo víctimas de su propia eficacia, de su propia efectividad. Han prácticamente hecho desaparecer todas estas enfermedades, ¿cierto? ¿Por qué le voy a poner vacuna del sarampión si hace 5 o 10 años que no se publica o no se reporta un caso de sarampión en este país? ¿Me doy a explicar? Entonces, y la otra preocupación de los padres es, mire doctor, hoy le va a poner 3, 4 vacunas, no es mucho lo que le está poniendo a mi hijo, o no va a aturdir la cantidad con antígenos que está administrando el sistema inmunológico de mi hijo, y resultado de eso, mi hijo posteriormente en los años va a padecer una enfermedad autoinmune. Si ustedes comparan el número de antígenos que administrábamos, por ejemplo, antes de que apareciera la vacuna de pertussis acelular con la vacuna de pertussis de células completas, la cantidad de antígenos que administramos ahora se redujo de 3,000 a más o menos a 250, porque se volvió mucho más selectivo el proceso de preparación de los antígenos. O sea que todos estos pedacitos de información es importante tenerlos en mente y tenerlos al momento de entrar en la discusión. Y esto es el programa de vacunación en los niños en los 6 primeros meses, y luego sigue el programa de vacunación. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Ok. Y luego, para que ya tenemos vacunas para adolescentes que anteriormente no teníamos, ¿verdad?
Y esto es lo que mencionaba en relación a las vacunas, cómo han sido efectivas las vacunas. Pues esto es aquí en los Estados Unidos, en prácticamente hacer desaparecer la mayoría de las enfermedades para las cuales estas vacunas fueron creadas. Uno de los casos, como les digo yo, más importantes para mí fue el caso del Haemophilus influenza B, que ustedes pueden ver ahí al final de su pantalla. También en el caso de neumococo, donde después de la implementación rutinaria de estas vacunas, prácticamente desaparecieron. Bien. 5 minutos de vacunas. Ustedes saben que nosotros tenemos dos tipos de sistema inmunológico grande, pues un poquito más complicado que esto, pero el sistema innato y el sistema adaptativo, y los dos interaccionan al momento de administrar una vacuna. El sistema innato, particularmente con las células dendríticas, que son por excelencia las células presentadoras de anticuerpos a las células T, y en el sistema adaptativo los dos son muy importantes, ¿cierto? Tanto las células células T ayudadoras, las células D citotóxicas, las células T foliculares, muy importante, y las células B. Y luego, mencionaba anteriormente, las vacunas, si ustedes los quieren ver, básicamente se dividen en dos grandes grupos, las que son células T dependientes y las que no son células T dependientes. Que las convertimos en los T dependientes para desarrollar esa memoria inmunológica y esa constante producción o persistencia de anticuerpos en el paciente que está recibiendo la vacuna. Las células T independientes usualmente son polisacáridos. La capacidad que tienen los polisacáridos es que no tienen que pasar por el tema de ir a la célula T, sino que pueden directamente estimular la célula B. El tema con la célula B cuando se estimula es que va únicamente a estimular la producción de la línea de células B plasmáticas. Esas células B se pueden después ir a guardar al vaso o a la médula ósea, pero desafortunadamente no crean una memoria. Y eso fue lo que pasó con los polisacáridos que usábamos contra el neumococo, Haemophilus influenza B en niños menores de 2 años, que la producción de anticuerpos era pobre y de muy corta duración. Cuando descubrimos que el proceso ideal era convertir estos polisacáridos en células, en antígenos dependientes de las células T, agregándoles o uniéndolos o conjugándolos con una proteína, fue que cambió la historia. Ahí tienen todas las demás vacunas incluidas en esas. Las vacunas en general, las que mejor funcionan realmente cuando ustedes los comparan a lo largo del tiempo, son las vacunas de células de virus vivos atenuados. Y es porque ustedes están induciendo una pseudoinfección en el paciente y esa pseudoinfección se mantiene por mucho, mucho tiempo y entonces los niveles de anticuerpos son realmente importantes a través de la edad y la edad más crítica con la cual necesitamos que el paciente esté protegido. Y aquí es un esquema muy sencillo de cómo funciona la vacuna, la administran, la detecta la célula dendrítica, la va y la presenta en el ganglio linfático a la célula T folicular, esta célula T se la presenta a la célula B y ahí sigue dos caminos. Lo importante de esto es que la producción inmediata de anticuerpos es estimulando la producción de células plasmáticas, como les decía, pero si ustedes quieren que el cuerpo siga produciendo anticuerpos más adelante y que se vuelvan en anticuerpos específicos contra el antígeno que ustedes están inmunizando, es el que estimule las células B de memoria. Pero ese periodo toma tiempo, toma probablemente unos 4 a 6 meses para que se desarrolle. Y eso en el contexto y la lógica de por qué administramos las vacunas con intervalos de por lo menos cada 4 semanas. Y eso es porque para no interferir en este fenómeno de estimulación de la célula B original. Si ustedes administran la vacuna antes de los 30 días, por ejemplo, aquí, no recuerdo si es 3 o 4 días de la fecha en que mínima que pueden administrar, como que se interfiere en este proceso normal de administración. Y luego, para que cumpla con la definición de refuerzo, tienen ustedes que espaciar esa vacuna por lo menos 6 meses. Entonces, por ejemplo, en el caso de la difteria, tétano y tosferina, que ustedes les administran a los 2, 4 y 6 meses de edad y luego se esperan hasta después de los 12 meses de vida. Y ahí, con esa vacuna que administran entre los 12 y los 15 meses,
están cumpliendo desde el punto de vista inmunológico el requisito de refuerzo de la vacuna. ¿Y por qué refuerzo? Porque entonces ustedes la célula que habían estimulado originalmente, le dan ese recordatorio y prueban si funciona y comienza a producir anticuerpos, entonces ya está completo el círculo. Bien. Entonces, estas son las definiciones de la Organización Mundial de la Salud en cuanto a qué quiere decir cada cosa. Y, por ejemplo, duda en vacunar se refiere al retraso en aceptación o rechazo a vacunar a pesar de tener la vacuna y los servicios para administrar la vacuna. Esa es una definición, pienso, bastante amplia, pero muy importante de tener en mente, a pesar de tener la vacuna. No es que no tengamos, como ha sucedido en anterioridad en Guatemala, no sé si sigue sucediendo o no, pero antes, por temas que no funcionaban con la Organización Panamericana de Salud, por el fondo rotatorio, se dejaba de vacunar 6 meses contra el hemófilos influenza B o contra la tosferina, por ejemplo. Y eso no define duda o rechazo a la vacuna, simplemente porque no se estaba ofreciendo la vacuna. Complacencia se refiere a la percepción que tienen los padres en cuanto a los posibles riesgos de la administración de la vacuna y, y que esa percepción de la prevención es muy baja, ¿verdad? Y conveniencia se refiere a si existe la vacuna, si la pueden pagar, si tienen acceso a la vacuna, etcétera. Y por último, el estar seguro de que la vacuna creó este ambiente de seguridad y que es una vacuna efectiva y que realmente se necesita y que esto probablemente en este estado actual contra la vacuna del COVID ha creado cierto tipo de desconfianza, insisto, probablemente por la intervención de muchas de las partes que están actuando en la diseminación de la información, cómo se desarrolló la vacuna, etcétera, etcétera. Bien. Existen razones, por supuesto, por las que unos padres de familia puedan decirle, mire, yo no quiero vacunar a mi hijo, y pueden ser, por supuesto, razones médicas. Por ejemplo, un niño que haya nacido con inmunidad alterada, que tenga una inmunodeficiencia combinada de células T y células B, donde evidentemente ese paciente no puede recibir ninguna vacuna virus atenuado, o si recibe las otras vacunas que son virus muertos o bacterias o toxinas, no va a desarrollar una buena cantidad. Eso es un ejemplo, o un paciente que ha desarrollado un shock anafiláctico después de la administración de la vacuna, también es una muy buena razón para o un paciente que, por ejemplo, después de la administración de la vacuna de difteria, tétanos y pertussis, pero particularmente pertussis, en los 7 días después ha desarrollado algún tipo de encefalopatía y que se piense que no existe ninguna otra razón para haber desarrollado esa encefalopatía, también es una excepción médica para no volver a poner esa vacuna, por supuesto. Pero también existen razones religiosas y razones filosóficas por las cuales el paciente, y cuando, como digo, no tiene que estar preparado para este tipo de situaciones. Muchas veces una vida ni siquiera se imagina cuando está presentando la información cuál es la percepción que tiene el padre o la madre en relación a cómo está viendo el proceso de vacunación y por qué se está vacunando a su hijo con determinada vacuna. Acá yo nunca había tenido esa experiencia, pero ahora también la tengo, de padres que rehúsan la administración de hepatitis B y de vitamina K a los niños al momento de nacer. Y luego, y uno pregunta, pide, pero ¿por qué no lo quiere vacunar? No quiero vacunarlo, simplemente. Y ni siquiera entrar en un proceso de discusión o ofrecer algún tipo de fuente de información para que ellos mismos vayan y se enteren por qué está haciendo uno lo que está haciendo. Y con cada una de las vacunas puede suceder el mismo caso con los padres. O sea que es un tema muy, muy importante.
En términos generales, en este país, un 6%, aquí hubo 13% de menores de 6 años, pero un 6% en general de todos los jóvenes menores de 18 años de edad, los padres rehúsan la vacuna de los niños, un 6%. Por supuesto, eso puede aumentar potencialmente hasta un 13%, o depende del artículo que estén leyendo, en cuanto a que los padres están dudosos si le administran la vacuna o no a los niños. Y eso, desde esa primera visita que ustedes tienen con los padres, cuando comienza la discusión a relación de las vacunas, es muy importante el que ustedes tengan tiempo. El que ustedes tengan tiempo en esa cita para sentarse y discutir, comenzar con preguntas abiertas, no ser juzgadores de los conceptos de los padres, estar muy, muy abierto de sus pensamientos, a sus creencias, por qué están haciendo lo que están haciendo. Y su papel en esa situación, lo que tiene que hacer es de, como digo, ofrecer donde ellos pueden, darles confianza en cuanto a las vacunas. Existen algunas tácticas como las que usaron ciertas compañías farmacéuticas en Guatemala para la introducción de la vacuna contra el neumococo, que llevaron a padres de hijos que habían padecido meningitis o que habían fallecido de shock séptico por Streptococcus pneumoniae. Es una táctica, vale, ¿verdad? Que alguien dé testimonio. Y no inusualmente algunos de los padres les van a preguntar, usted, doctor, ya le administró a su hija la vacuna contra el papiloma virus humano. Y eso es otra táctica también que ustedes pueden, si ustedes dicen sí, eso como que inspira cierta confianza en el paciente. Si ustedes dicen no, evidentemente dicen, me está aconsejando que le ponga la vacuna, pero no se lo ha puesto a sus propios hijos. En fin. Eso es importante. Y luego, este es otro número, aproximadamente 1 o 2% de los niños en los primeros 2 años, 2, 3 años de vida, no tienen ninguna vacuna en este país. Y como les decía, existen aquí únicamente 3 estados, creo que es California, Mississippi y West Virginia, que son estados en que, a menos que sea una excepción de tipo médico, ellos no aceptan ninguna declinación de la vacunación por temas religiosos ni filosóficos. Tiene que ser específico. Pero en esos estados que no hay excepciones por temas filosóficos y religiosos, el número de excepciones de tipo médico aumentan, porque pues se inventan cualquier cosa para no vacunar a niños. Y luego viene este tema, ¿verdad? Cuando ustedes, bueno, ¿por qué no estamos vacunando a los niños? ¿Qué es lo que hace que los padres específicamente no crean en las vacunas? Y entonces aquí hay una serie de preguntas y ahí tiene el porcentaje de resultados en este estudio en particular de por qué los padres estaban dudosos o no querían vacunar a sus hijos. La pregunta dice, ¿qué tan dudoso está usted acerca de las vacunas en la niñez? ¿Cómo se considera usted que está en esta situación? Y lo que estamos viendo ahorita, más o menos un 25% de la población, no sé, realmente no sé si voy a vacunarme, no sé si voy a vacunar a mi hijo, ¿verdad? Algunos consideran que el programa de vacunación que uno sugiere, como el que les enseñé en las diapositivas iniciales, mire doctor, y si hoy solo le ponemos la vacuna contra la polio y dentro de un mes le ponemos la vacuna contra el hemococo y un mes después, eso desafortunadamente lo único que hace es prolongar el esquema de vacunación número 1, estimular el que no se cumpla con el esquema de vacunación y el que el niño esté desprotegido a mayor tiempo contra la exposición potencial de la enfermedad. El que estén preocupados por el número de vacunas que se le están administrando al niño y pues es una cosa a nivel privado y otra cosa a nivel público, ¿verdad? Porque a nivel privado probablemente la cuenta por todas esas vacunas es muy alta, a nivel público si las tienen que bien, que se estén poniendo todas esas vacunas, pero mire, esto no va a alterar el sistema inmunológico de mi hijo. Y cuál es el impacto, cuáles son las posibles consecuencias a largo plazo que la vacuna puede tener en mi hijo.
O sea que son varias y ustedes tienen que realmente investigar específicamente cuáles son esos. Entonces, uno de los temas ahorita, los medios de comunicación. El medio de comunicación cuando informa, cuando transmite una noticia, ellos lo que pretenden es que la noticia impacte, que llame la atención, evidentemente, ¿cierto? Porque eso sube sus ratings, eso sube el número de gente que está viendo la televisión o que está viendo la radio. Y desafortunadamente la información que se presenta ahí no siempre es la información más documentada. Tratan de presentar los puntos de vista tanto como que en contra o en favor, por ejemplo, en este caso específico de comunicación, ¿por qué nos tenemos que vacunar? Pero también le dan oportunidad a los otros grupos que no están muy de acuerdo en general con la vacunación. Entonces, eso para alguien que está tratando de decidir me vacuno o vacuno a mi hijo contra cierta enfermedad, eso en cierto momento lo va a confundir más. Y evidentemente eso va a hacer que retarde o no implemente la vacunación. El mensaje probablemente aquí es cuando ustedes presentan la información a los padres de familia, tiene que ser una información sencilla, pero con substancia. Eviten todo término médico que confunda a los padres y que a veces ni ustedes mismos entienden lo que están diciendo. Por eso les digo, tienen que tener claridad al momento de presentar la información al padre. Mensaje sencillo, con sustancia, con contenido y que no sea un mensaje complicado bajo ningún punto de vista. ¿Cuáles son las consecuencias de no vacunar? Pues el que va a aparecer nuevamente la enfermedad. Si esto es solo algunas enfermedades, pero ustedes pueden ir uno por uno. Por ejemplo, ¿qué pasa, doctor, si no le pongo la vacuna contra varicela a mi hijo? Pues en general, si se deja de vacunar en una comunidad, va a aumentar 9 veces más el número de casos de varicela. Contra tosferina aumenta de 6 a 28 veces más. Contra sarampión, que usted sabe que es una enfermedad altamente contagiosa, aumenta 35 veces más el número de casos en la comunidad. Y esto es solo los chances que potencialmente puede tener individualmente cada paciente. Y pues a nivel de comunidad, el que aparezcan los brotes de todas estas enfermedades que son prevenibles a través de la vacunación. Hay un par de artículos, este es el que pude encontrar de esta gente que recientemente investigó, creo que tienen un grupo de como 9,000 padres de familia, pero aquí solo se incluyeron 1,700 y pico, ahí les voy a meter, en relación específicamente si se vacunarían o vacunarían a sus hijos o no, cuando se autorice la vacunación después de por abajo de los 12 años contra el COVID. Y estos fueron las respuestas. 1,745 padres que incluían 3,759 niños. 28% dijo que sí los iba a vacunar. 18% dijo que sí, tal vez lo vacuno. Eso es menos del 50%. Eso es el 46% de la gente que se entrevistó. Y miren la cantidad que dijeron, no, creo que no lo voy a vacunar, no, definitivamente no lo voy a vacunar, y los que no saben qué. Y nuevamente, la principal preocupación aquí fue la seguridad de la vacuna y los potenciales eventos adversos de la vacuna. ¿Cuáles eran los padres de familia que más probablemente iban a vacunar a sus hijos? Los padres de hijos que ya estaban en edades ya entre los 10 y los 12 años, padres con un nivel de educación superior, los padres que ellos mismos ya habían recibido la vacuna o que estaban por recibirlo, y puse esto porque me llamó la atención que tuvieron la afiliación de ser demócratas en este país. Entonces, todas estas consideraciones son importantes. Y la otra pregunta que se les hizo a este grupo de padres es, ¿quién considera usted que es la institución, la entidad, el medio de comunicación, la persona más confiable donde ustedes van a atender o van a acudir para preguntarle qué opina de la vacuna? ¿Quién piensan ustedes que era? Por supuesto, su médico. Y en este caso van a ser ustedes. Y ustedes representan
ese aspecto importantísimo, ese eslabón importante en las campañas de vacunación. En este caso en particular contra la vacuna con COVID es otra historia, donde ustedes están viviendo el proceso y están viviendo esto y se lo van a contar a las futuras generaciones cómo sucedió. Pero ustedes, insisto, tienen que realmente ser creyentes de la vacuna. Si no lo son, también confesarse como tal. No hay nada malo en eso. Pero los que realmente pensamos que las vacunas sí ofrecen un beneficio y que a través de la historia pasada ha representado un cambio importante, pues en el número de casos de enfermedad, en el número de hospitalizaciones, en el número de muertes relacionados con la vacuna que se puede prevenir a través de una vacuna, de la enfermedad que se puede prevenir a través de una vacuna, perdón, es importante el transmitir, insisto, esta información de una forma sencilla, de una forma congruente y que le haga sentido a los padres, porque ustedes están recomendando esa vacuna en particular. Entonces, ¿qué hacer? Si ustedes tienen este tema, alguien que viene, mire, doctor, no sé si voy a vacunar a mi hijo o probablemente no lo voy a vacunar. Entonces, entender de dónde vienen esos padres. Porque la abuela lo dijo, porque el vecino le puso la vacuna y le dio tal cosa y que probablemente no tienen ningún tipo de relación con la vacuna que se administró. Entonces, establecer específicamente por qué no quieren vacunar. Ahora, si el diálogo se cierra desde un principio, den chance nuevamente. Mire, podemos hacer otra cita o en la próxima vez platicamos nuevamente, pero en esa oportunidad, si el padre o los padres están anuentes a la discusión, éntrenle, no dejen escapar esa oportunidad, porque si no, esa oportunidad es una oportunidad perdida en cuanto a vacunación. Entonces, establezcan un diálogo, insisto, positivo y sencillo, abierto. La familia, pues se les tiene que, a los padres, pues aquellos que realmente están con la intención, pero que necesitan un poco de información, ayúdenlos con eso, ¿verdad? Ayúdenlos con eso y mantengan esa relación en la medida de lo posible. Y tratar de usar un lenguaje más prescriptivo que sugestivo. Y pues el ejemplo clásico es el lenguaje prescriptivo y al final de la visita, después de que se la entrevistaron, examinaron al niño, hoy le toca la vacuna, ya le dije a la enfermera que le va a poner estas vacunas. En lugar de la otra frase que decía, bueno, miren, hoy toca la vacuna contra neumococo, hemófilos influenza, ¿qué quieren hacer? ¿Entienden? Cómo la gran diferencia que existe en cómo ustedes proponen la vacunación al paciente. Directo, o el niño tiene 2 meses, le toca su primera ronda de estas vacunas, estos son los potenciales efectos adversos, le vamos a administrar la vacuna en sus piernitas porque aquí tenemos menos chance de lesionar estructuras importantes como los nervios y además tenemos que asegurarnos que la vacuna caiga en músculo y la cantidad de músculo a los 2 meses de edad es muy escasa en la nalguita, así es que por eso se le va a poner en la pierna. Y esto lo vamos a seguir haciendo probablemente hasta los 2 o 3 años de vida. Entonces, mensajes sencillos, directos de qué es lo que va a pasar para administrar la vacuna. Y ahí, si ellos vienen con una pregunta, nuevamente, sí, exactamente existe doctor, fíjese que oí que al vecino le pusieron esta vacuna y le dio una convulsión. Ciertamente esta vacuna en las primeras 72 horas es posible que el paciente desarrolla fiebre, perdón. Usted pueden conseguir acetaminofén y administrarle esta dosis de acetaminofén en caso comience a tener fiebre. Niños de esta edad pueden tener convulsiones febriles y es un estado pasajero que no contraindica la vacunación. ¿Me entienden? Estar listos a dar una respuesta que les sea útil, que sea reconfortante para los padres y que les dé confianza en relación al proceso también del acto de la vacunación. Voy a saltar esa. Vamos a ir aquí. Esto es lo que les decía del lenguaje presuntivo. Entonces, ya cuando ustedes vengan con el tema de padres que realmente no quieren vacunarse o que están dudando, ustedes tienen que entender que las vacunas no son 100%. Esto, pero solo es 95% efectiva. Digo, es importante entenderlo y tomar esto 100% serio. Es decir,
Siempre existe un riesgo con las vacunas, siempre existe el riesgo de que ese 5 a 10% de los pacientes nunca desarrollen anticuerpos y aún queden susceptibles a contraer la enfermedad que teóricamente ustedes estaban tratando de prevenir con la vacuna. Y eso tiene que ser muy de frente ustedes y ser muy claros desde el principio. Y sí, la vacuna puede tener este tipo de complicaciones. Mire, ¿es la vacuna contra papera, rubiola, sarampión? Sí, el componente de sarampión, probablemente de 6 a 13 días después, el niño puede tener fiebre, y puede ser una fiebre elevada, puede llegar a 40 grados centígrados y además se puede brotar en un rash. ¿Qué tal si el niño a la semana, a los 10 días, viene y ustedes no lo mencionaron, pero doctor, usted no me dijo nada, ¿ya? Y pararon en la emergencia hasta lo vio otro médico, lo hospitalizó por 2 días, ¿me entienden? Entonces, ustedes tienen que anticipar todo este tipo de información, insisto, de una forma directa y sencilla, y ofrecer fuentes donde ellos también puedan informarse de los potenciales efectos adversos de las vacunas. Y cuando, bueno, si no les funciona el lenguaje presuntivo o prescriptivo en lugar del lenguaje sugestivo, entonces ustedes ya tienen que entrarle a otro nivel, lo que es la educación dirigida, ¿verdad? Es hablar específicamente de beneficios y las limitaciones de las vacunas, seguridad y los eventos adversos específicamente de cada vacuna, los riesgos cuando ustedes comparan, mire, si le pongo la vacuna, esto puede, pero si le da esta enfermedad, esto puede pasar, ¿verdad? Las famosas malos entendimientos acerca de los más importantes, el autismo en relación a la vacuna de papera, rubiola y sarampión, el mismo tema con la contenido. Acuérdense que ya el timerosal salió de todas las vacunas, son las que vienen todavía en multidosis, todavía tienen una cantidad pequeña de timerosal para mantenerla limpia de contaminación, pero aún así el tipo de mercurio que generaba y la cantidad acumulada de mercurio que se administraba a través de todas las vacunas no era lo suficiente para llegar a los efectos tóxicos que muchas de las personas estaban diciendo que potencialmente inducía los efectos neurológicos o neurofisiológicos o en el desarrollo del niño, ¿verdad? El manejo del dolor, ¿qué podemos hacer? Y todo eso depende, hay recomendaciones si el niño es menor de 6 meses, si es de 6 meses a 1 año, si es de 1 a 2 años, si es de 2 a 3 años, etcétera, etcétera. Ustedes pueden anticipar, le va a doler mucho, doctor, miren, lo podemos manejar de esta forma y hay varias técnicas que ustedes pueden repasar. Pero insisto, tienen que mantener el mensaje sencillo. Últimamente, a pesar de todo el esfuerzo que ustedes hagan en cuanto a la presentación objetiva, sencilla, abierta de cada una de las vacunas, los padres son los que tienen la última palabra, ¿verdad? Ellos son los que deciden sí o no vacunamos a mi hijo y cómo lo vamos a vacunar. Aún a ellos si deciden, y no se cierren, ¿verdad? Mire, solo voy a poner esta vacuna y después de que ustedes hicieron su mejor, solo pongan esa vacuna. ¿Ya? Y sigan y traten de cachar lo antes posible con las demás vacunas en las siguientes citas conforme ustedes se vayan mostrando confiados y vayan dándole realmente confianza al paciente en cuanto a la información que ustedes están presentando. No sé si lo hacen en Guatemala, yo nunca lo hice en la práctica privada, solo escribió en el récord, paciente rehusó tal y tal vacuna, pero existe un documento que ustedes pueden darle al padre o a la madre y decirle, mire, esto es para dejar constatado que ustedes no quieren que el niño se vacune contra tal y tal vacuna. Por favor, vamos a hacer este documento donde ellos firman, ustedes firman y queda archivado, ¿verdad? De que pues es una constancia, porque así es no es un documento legal, definitivamente, pero sí por lo menos es un documento en el cual pues ustedes por lo menos dejan constancia de que hicieron su esfuerzo de educar, de implementar la vacunación y tratar de prevenir la enfermedad. Existen en la actualidad muchísimas fuentes. Este solo es un breve, pero muy breve, solo para recordarme de que ustedes van y revisan, hay infinidad de muy buenas fuentes de documentarse ustedes mismos y de pasar información. ¿Cómo pasar esta información? Ustedes en su oficina pueden tener varios panfletitos que ustedes mismos pueden desarrollar y diseñar con información muy sencilla sobre las vacunas y cada vacuna específicamente. Como le digo, esto solo es de imprimir la página y está en inglés, está en español. Usualmente ustedes imprimen estas páginas y ahí están las diversas vacunas que se van a administrar y los padres pueden coger esa hojita y leerla para enterarse de qué está pasando. Este era lo que yo traía con relación al tema.
Me gustaría ahorita oírlos a ustedes, ver qué piensan o si tienen alguna pregunta, alguna recomendación, alguna sugerencia, un comentario. En lo que los muchachos cargan preguntas, en estos casos, ponete, Adib, como el que vos decías, o sea, ¿no le va a poner la vitamina K? No. Correcto. Y no te dan entrada de decir absolutamente nada. Correcto, correcto. O sea, Yo pienso que lo importante ahí es, número uno, dejar documentado que el padre o la madre rehusó la administración de vitamina K, pero al mismo tiempo, si ustedes hacen la pregunta y todavía sigue siendo la respuesta muy cerrada, yo lo he visto eso y particularmente ha sido en gente joven, usualmente han sido gente, he tenido de todas etnias, he tenido blancos, afroamericanos, hispanos, pero más que todo pienso que han sido blancos y afroamericanos los que se niegan a este tipo de medidas sencillas, ¿verdad? Y como tú dices, cuando uno pregunta, mire, ¿y podemos discutir por qué no quiere la vitamina K? ¿Por qué no? sí. Y entonces ahí realmente se cierra, pero nuevamente dejar la puerta abierta. Mire, todavía existe la oportunidad. Si usted cuando venga en los 2, 3 días que vienen a la oficina para su primer chequeo, piénselo por favor, porque vamos a prevenir este posible riesgo, etcétera, etcétera, etcétera. Por ahí cambian de opinión y todavía puedes dejar la puerta abierta. Si insistís, corres el riesgo de aparecer en redes sociales, ¿verdad? Como que estás obligando a la gente a vacunarse y en la clínica, en lo privado, yo sí he notado que hay una gran diferencia, ¿verdad? Tristemente, no necesariamente la gente con mayores recursos económicos es la más inteligente, ¿verdad? No, no, y interesantemente, con tu punto de vista, en las personas que tienen más alta de duda o de rechazo a la vacunación, en este país son blancos y gente de un estatus económico bastante alto. Sí, sí, porque el otro día le platicaba a una señora, mire, ¿y por qué no lo quiere vacunar? No, si yo sí lo quiero vacunar, doctor, pero con la vacunación natural, no esa vacunación artificial que nos quieren imponer. Sí, claro. todavía mejor no decís nada, vaya, porque sí, entonces por ese lado, ahí sí le puedes, mire, si el niño le da infección por Haemophilus influenza B, el riesgo es que su hijo puede tener una bacteremia, puede desarrollar meningitis y sabemos que un 25 a 30% de los niños que padecen meningitis va a quedar con un déficit neurológico importante, va a quedar ciego, va a quedar sordo, con algún tipo de parálisis cerebral, etcétera, etcétera, ¿me entiendes? Mientras que si yo le pongo la vacuna contra el Haemophilus influenza B, existe un 2-3% de chance de que tenga un poco de dolor en el sitio de administración, un 5 o 10% de que tenga fiebre en los siguientes 2 a 3 días, ¿me entendés? Presentarles información objetiva que ellos puedan balancear y que vean realmente la consecuencia de no vacunar. Además, mire, usted no solo tiene este bebé, tiene un niño que tiene 3 años, otro que tiene 5 años. Todos ellos están a riesgo significativo de padecer de esta enfermedad porque realmente la carga de enfermedad es importante más o menos hasta los 5 años de vida. Como te digo, tener esa información y presentársela de forma abierta y sencilla. Y el otro punto con la vacuna del coronavirus es que la gente decía que no era una vacuna aprobada. Ahorita ya la de Pfizer ya fue Exactamente, aprobada. exacto. ¿Crees que eso vaya a hacer alguna diferencia? Me imagino que la de Moderna irá a seguir la aprobación muy pronto. Totalmente correcto. Yo pienso que una minoría sí, porque del 33%, 30% que había, lograron bajar a nivel nacional, pienso como a 23, 24%, los que no quieren vacunarse. Eso es a nivel nacional. ¿Ya? Aquí hay un tema importante. 22% de esta población, yo no sé en Guatemala, para ser honesto, cuál será con los datos, con el censo y los datos actuales, qué cantidad son menores de 18 años, pero aquí 22%, que representa 74 millones de jóvenes, están en esa nuestra área, ¿verdad? En las cuales tenemos que pues, insistir en la vacunación. Y el rechazo o la duda de vacunación es diferente dependiendo del tipo de vacuna. Acá particularmente las vacunas que más la gente no quiere ponerse es la vacuna contra influenza y la vacuna contra el papiloma virus humano. Más o menos 23, 26% de la gente no acepta este tipo de vacunas.
Como te digo, no sé en Guatemala, sería importante, tal vez alguno de ustedes tiene dentro o tiene que presentar algún estudio de qué piensa la gente que llega al Hospital Roosevelt o que ven en consulta externa acerca de la vacunación, hacer un estudio muy sencillo. Muestreo. Exactamente. No, aparte de hacer un rastreo, hacer un estudio y publicar cuáles son las creencias, cuáles son la actitud, la gente, la actitud que tenga en relación a la vacuna. Hay gente que llega, sí, no, a mí me parece que la vacuna está bien, otra gente que no sabe ni por qué llegó, ¿cierto? Entonces, vacúnelo, ¿sí? ¿Cierto? Y, Sí. y como te digo, yo la experiencia también, cuando hicimos algunos estudios de vacunas en Guatemala, aparte de la vacuna del estudio, se les ofrecía como beneficio y la gente llegaba más por el resto, evidentemente por el resto de vacunas que se le estaban poniendo a los niños, que les poníamos absolutamente todas las vacunas, ¿verdad? Que les poníamos difteria, tétano, tosferina, hemófilos influenza, neumococo, hepatitis B, rotavirus, aparte de la vacuna del estudio, que probablemente era meningococo o lo que sea, que de todos modos, ¿me entienden? Entonces, las personas con ese tipo de entendimiento llegaban más por el resto de vacunas que iba a recibir el niño que por la vacuna del estudio. Pero en fin, hay muchas, insisto, hay muchas condiciones y actitudes al respecto, pero pienso que sería importante en este momento que estamos viendo en Guatemala averiguar qué piensa la gente en general, particularmente la gente que se ve en el Hospital Roosevelt. Sí. Tristemente no estamos vacunando. Ya. Jóvenes, Ya. dudas, preguntas, opiniones para el doctor Rodríguez. ¿No están vacunando en general todas las vacunas o...? No estamos vacunando en general. No hay plan de vacunación en niños sanos. Y la razón es porque... Porque no hay un 011 que se haga cargo de las vacunas. Es burocracia, básicamente. Ya, ya. Pero antes existía todo, estaba todo, habían refrigeradoras, había el espacio, No, todavía están. Ya. Todavía están. Es solo burocracia. Ya, sí, qué lástima, qué lástima. Es Porque una pienso que oportunidad muy buena. es una buena práctica porque pues los residentes cuando salgan, si van a hacer práctica privada, eso les va a consumir un montón de tiempo y si están perdiendo la oportunidad de realmente en vivo aprender acerca del proceso de vacunación, pienso que es una pérdida importante. Para la práctica de pediatría, insisto. Así es. Si ustedes no saben vacunar, ¿verdad? Ya. Bueno, eso no voy a mencionar, pero aquí también los residentes, aparte de no saber vacunar, no saben hacer un montón de cosas, ¿verdad? Se ha perdido porque se han delegado ese tipo de responsabilidades a otro tipo de personas, ¿verdad? Con otro tipo de entrenamiento, desafortunadamente. Pero así es. Muy bien. Preguntas, comentarios. Tienen que hablar más recio. Hola, buenos días. Buenos días. Perdón, es que me quería preguntarle ahí cómo el proceso de vacunación COVID en niños, o sea, yo sé que están todavía vacunas de niños en ensayo, igual que todavía no lo han como, aprobado, pero ¿cómo ve usted como que la perspectiva de los padres hacia la vacuna de COVID en niños ahí? Sí, yo no sé en Guatemala, como le digo, hay otro estudio como les presenté, es aquí de Estados Unidos y el otro, hay un estudio de la China que no me dio tiempo a revisar, pero más o menos creo que termina con las mismas conclusiones de que la mayoría de los padres no van a vacunar a sus hijos contra el COVID. Hasta donde yo sé, ahorita existen 5, al menos registradas aquí, 5 en este tema de investigación en la FDA, existen 5 protocolos ahorita en marcha, 2 de ellos, por supuesto, uno con la vacuna de Pfizer, otro con la vacuna Moderna, y hay otros 3 con básicamente vacuna inactivada en niños. Por ahí tengo los detalles de los tipos de vacunas que están estudiando. Estudios clínicos de vacunas contra COVID en edades pediátricas en la actualidad. Esto es lo más reciente que yo revisé.
Insisto, es en la vacuna de Pfizer en niños de 6 meses a 11 años de edad. La vacuna de Moderna, los estudios están, el de Pfizer comenzó el 24 de marzo del 2021, piensan terminarlo en el 2023. El de Moderna comenzó el 15 de marzo del 2021, piensan terminarlo el junio del 2023. El grupo etario también es de 6 a 11 años. Eso es aquí en los Estados Unidos. En la China hay un estudio con la vacuna inactivada, no sé el nombre comercial, comenzó el 29 de abril el reclutamiento y piensan terminar en el 2024 y es en mayores de 3 años de edad. En la India es una vacuna inactivada, se llama Covaxin, es en niños de 2 a 18 años de edad. Y esa comenzó el 26 de mayo de este año. Y hay otra esto es en Chile, con Coronavac, que es una vacuna inactivada también, niños de 6 meses a 17 años de edad. Recién comenzó el 1 de julio de este año. O sea, hay 3 estudios registrados ahorita en niños menores, todos de 12 años de edad, básicamente de 6 meses en adelante. Pues dependiendo de cómo vayan los estudios. Nuevamente, todo va a depender de cómo va evolucionando la campaña de información. Pienso que las preguntas siempre, en el caso de la vacuna actual del coronavirus, es ¿por qué tan rápido? Esta tecnología nueva y los efectos a largo plazo. Eso es lo que le preocupa, pienso, a la mayoría de personas. ¿Cuáles son los efectos a largo plazo, particularmente de las vacunas RNA mensajero? De las vacunas de vector, pienso que, no sé, es una tecnología que ya se había usado anteriormente y pues, no sé, pero realmente pienso que las de más impacto son estas dos al momento. Ya sé, no, yo pienso que tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir informando, tenemos que seguirnos informando y transmitiendo este proceso a las personas para estimular la vacunación. Sigo pensando que es una de las medidas, no la única, pero una de las medidas más importantes que contamos en la actualidad para avanzar y tratar de parar la pandemia en la medida de lo posible. El problema básico es que muchos de los países actualmente ni siquiera tienen vacuna, y luego si tienen vacuna, la cobertura es mínima. Pienso caso Guatemala, que pienso que por ahí va mejorando, no sé cuáles son los números actuales, pero ¿qué porcentaje de la población guatemalteca está vacunada ahorita? Con primera dosis van 3,5 millones más o menos. 3 millones de 16, 17 millones. ¿Cómo hay que quitar a 19 somos, ¿no? Pero hay que quitar a los niños. 19 y quitarle un 25% quizá, o un 30%. El presidente hablaba de un 20%, ¿va? Pero con una dosis. Y con pero digo, quitando a los menores, allá se están vacunando arriba de 18 o 16 años. No, ahorita están arriba de 25, pero creo que van a empezar con arriba de 18. Ok, 18 años, ponete que sea un 25-30% de la población y estamos hablando de 20 millones, o sea, más o menos la población que tiene que vacunar son como 14 millones. Sí, y por si ahí calculaban. ¿Perdón? Eso calculaban, 14 millones. Sí. Con dosis completa, 1,5 millones más o menos. Sí, pues. O sea que falta. Sí. Falta punto. Pero en fin, nuevamente insisto, el papel de ustedes es educarse, leer, discutir y pasar la información. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Muchas gracias, Adib. Buen día, muchas gracias, les agradezco mucho. Estamos en contacto. Sí. El mes entero lo tengo complicado. Tengo la semana entrante, estoy fuera de circulación y después tengo un par de presentaciones también. Así es que pues, si hay la oportunidad, yo me comunico contigo. Está bueno, gracias, Adib, muy amable. Pase muy buen día y muchas gracias. Adiós. Hasta luego.